¿Cuántos son libres? Amén. Libres del pecado y de sus consecuencias, ¿no? Libres de seguir pecando. Dios nos ha hecho libres para que en esa libertad podamos honrar a Dios en obediencia. Amén. Así que agradecidos estamos a nuestro Señor porque nos ha dado esa libertad verdadera. Un corazón que no es libre es un corazón que está atado a algo, ¿sí? En últimos tiempos oímos hablar mucho de corazones sanos enfermos por la televisión. Es la forma de... No está mal, ¿no? Con los corazones sanos, corazones enfermos. Pero esa sanidad que necesitan los corazones no viene si no hay libertad, ¿sí? Si no somos libres de un pasado que nos ha golpeado, de momentos, de situaciones, de traumas, de experiencias, de vivencias, de maltrato, de abuso, etcétera, etcétera. El único que puede hacernos libres y así sanar nuestro corazón es Jesucristo, porque Él vino a vendar a los quebrantados de corazón. Amén. A ese Señor vamos a oír en esta noche a través de su palabra. Así que le invito a que abra su Biblia en el libro de Efesios, carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 1. Vamos a leer versículos 3 y 4, versículos 11 y 12. Efesios capítulo 1, versículo 3, 4, 11 y 12. Si lo encontró, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vamos al versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Invito a que oremos. Señor, gracias te damos por este día y porque un grupo de tus hijos, parte de la familia, Señor, que conforma que tu iglesia, tu pueblo escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, Señor, nos hemos podido reunir en tu nombre. Gracias, Señor, porque es una bendición poder hacerlo. Gracias por poder ver a mis hermanos, Señor. Algunos de ellos hace días que no lo veo, otros menos tiempo, pero siempre es una alegría, es un gozo podernos encontrar y saber que un día ya no tendremos tanto espacio para reunirnos. Estaremos por la eternidad, no en una reunión permanente, pero sí en una permanente atmósfera de gloria, de alabanza, de exaltación a tu nombre, Señor, cuando estemos en tu reino, allá en los cielos. Mientras tanto, Señor, pertenecemos a tu reino espiritual aquí en la tierra, Señor, el cual nos ha sido concedido porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para que muriera por nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque esta es una bendición que hoy podemos disfrutar. Por eso estamos aquí convocados con propósito, Señor. Y estamos aquí también para oír tu voz. Te rogamos, Señor, que tú nos hables en esta hora, Señor. Que más allá de lo que pueda haber preparado como aquel que va a darle el mensaje, Señor, sea tu Espíritu Santo obrando en cada uno de nuestros corazones, Señor. Aún en mis palabras, Señor, para que
sea tu mensaje, Señor, y no el mensaje de un hombre. Porque tu palabra, Señor, son espíritu y son vida. Y nos hacen tanto bien que fortalece nuestra fe. Crecemos, Señor, y nos estás instruyendo, capacitando, entrenando, Señor, para que podamos realizar la tarea que tú nos has enviado a realizar en este tiempo. Gracias, Señor. En tus manos nos disponemos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Recién Andrés en la coordinación leía una parte de una historia que le tocó vivir al apóstol Pablo, ¿sí? En un viaje muy accidentado, donde el único que parecía saber lo que iba a pasar era Pablo, ¿sí? Pero no era porque él fuera un hombre tan particular, sino porque era un siervo de Dios y buscaba a Dios, tenía relación con Dios, y Dios le iba indicando, le estaba revelando, primero que no tendrían que haber salido en ese viaje, pero después le fue indicando y dándole palabras que significaron aliento para toda aquella tripulación que estaba en ese barco, y finalmente llegaron a ese lugar. Pero todo pareciera como que casualidades, ¿no? Como decía el hermano, ¿no? ¿Qué casualidad? ¿Por qué llegaron a la isla de Malta? ¿Qué casualidad? ¿Por qué justo estando allí acomodando leña en el fuego por el frío que hacía, salió una serpiente y lo mordió, y cuando todos esperaban que se muriera? ¿Qué casualidad? Esa serpiente no debió no haber tenido veneno, ¿sí? No son casualidades, ¿sí? Es parte de un plan, un propósito de Dios. Y cuando miramos en la naturaleza, hermano, está todo funcionando de una manera que algunos enseñan que es toda una cuestión de casualidades, ¿sí? Una serie de hechos que por casualidad se sumaron y bueno, se fue creando la vida. Es tan difícil, hermano, se necesita mucha más fe para creer en la teoría de la evolución que para creer en la creación de Dios. Pero muchísimo más. Porque aparte de que se tienen que dar tantas casualidades, hay un montón hay un ordenamiento en el universo que no se puede explicar, ¿sí? Qué casualidad que la Tierra está girando sobre su eje, gira alrededor del Sol, nos da las estaciones, nos separa el día de la noche, todo como si fuera una casualidad. Pero si uno de los planetas que componen el sistema solar se moviera de su lugar, se crearía una catástrofe cósmica. Pero ¿por qué está cada cosa en su lugar? Porque hay un orden de alguien que lo diseñó de esa manera. Y así podemos dar cientos de ejemplos. Yo he traído uno que se refiere a un roedor, agutí se llama. No es Agustín, no, agutí. Agutí es un roedor parecido a un conejillo de India, ¿sí? A un pericote, en ese tamaño, con otras características, por supuesto, que vive en la selva amazónica. Dice que en la selva amazónica hay unos árboles que se llaman castaños de Brasil, que llegan a medir 50 metros de altura. Y esos árboles producen un fruto similar a un coco, que cuando está maduro se cae. ¿Qué creen ustedes cuando se cae? De 50 metros, es una barbaridad. ¿Creen que se rompen? No, no se rompen. ¡Qué casualidad! Bueno, tiene una cáscara dura para soportar esa tremenda caída, por una casualidad, podríamos decir, ¿no? Y si bien hay una cantidad de especies de pájaros, de roedores, de mamíferos que viven en ese lugar, que quisieran comer las exquisitas semillas que tiene adentro ese fruto, no pueden romper la cáscara.
Pero está el roedor, agutí, que tiene unos dientes incisivos que por casualidad, podríamos decir, pueden perforar esa cáscara, romper ese fruto y sacar la semilla. Entonces, varias casualidades, ¿no? Que no se rompe, que solamente hay un animalito que viene que lo puede romper. Pero hay otra cosa, ese animalito, ese roedor, como no es tan grande en tamaño, come y se llena y le sobran. Ese fruto es tan grande que le sobran semillas. Entonces, ¿qué hacen? Las entierra por ahí. ¿Y qué creen que pasa? Oh, casualidad. Se olvida de dónde dejó algunas. Y esas germinan y de ellas nacen nuevos árboles, nuevos castaños de Brasil. Esta serie de casualidades está en todo, hermano. Las especies, porque hay una que se alimenta de otra para mantener un equilibrio. El único que rompe ese equilibrio, ¿quién es? El ser humano. ¿Se acuerdan de Pablo Escobar? Allá en Colombia. Un día se le ocurrió tener un zoológico propio y se llevó unos hipopótamos. Creo que se llevó 2 nada más. Pero claro, se fueron multiplicando y ahora, hermano, es un problema porque están rompiendo el equilibrio ecológico del lugar. Ahí nos damos cuenta, hermano, que todo durante años y años, durante siglos, ha permanecido, hermano, en un orden, en un equilibrio, porque alguien lo diseñó, no es porque tantas casualidades no pueden haber. Amén. Y aquí, hermanos, no leemos todo el capítulo porque es un capítulo muy intenso en cuanto a doctrina bíblica, en cuanto a la profundidad, pero sí hemos leído estos versículos para también hablar de que algo hablaba el hermano en la coordinación, de que Dios tiene propósito. Él no funciona por casualidades. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Creemos el hombre, y que por casualidad van surgiendo las cosas. Dios es un Dios de propósito. Él es soberano sobre todo el universo, ¿no? Y empieza ahí este versículo 3 diciendo: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Ahí, bendito en el griego es eulogia, ¿sí? Eulogea. Y está en 3 momentos diferentes. Bendito sea Dios que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual. Dice que tenemos que bendecir, habla de alabar, de reconocer, de dar honra a ese Dios que es el dador de toda bendición espiritual. ¿Cuál es la bendición espiritual? Salvación, perdón, justificación, redención, reconciliación, santidad, etc. Toda bendición espiritual. Él es el dador de toda esa bendición, porque la salvación es parte de un plan de Dios para la humanidad. Lo ha dado por intermedio de ¿quién? ¿Quién es el mediador ahí? Es Cristo. Y podemos disfrutar de esa bendición solamente permaneciendo en Él. Una comunión continua, una comunión íntima con el Señor. Amén. Y habla de los lugares celestiales porque habla del ámbito en el que opera el Señor, en lo espiritual. Si bien gobierna todo el universo y todo está sustentado por Él, en nuestras vidas se manifiesta en lo espiritual, diferenciándolo con lo terrenal, ¿no? Lo que Él está ofreciendo no es algo que se pueda conseguir aquí en la tierra. Ninguna de las bendiciones espirituales
son terrenales, provienen de Él. Él es el dador. Amén. Entonces esto tiene que producir alabanza en nuestra vida, adoración a Él. Pero sigue diciendo, según nos escogió. Hay una elección, hay una intervención de Dios. No es una casualidad que usted y yo hayamos venido al mundo. No es una casualidad. Él lo ha pensado. No hace nada Dios por casualidad. Entonces cuando leemos según nos escogió, hermano, estamos hablando de que hay un pensamiento de Dios, hay una intervención de Dios para cada una de nuestras vidas. Qué glorioso, ¿no? Por ahí muchas veces uno se puede sentir por así decir, el último orejón del tarro. ¿Sí? El último orejón son frutas secas, ¿no? El último es que no se ve tan bonito, ¿no? Se va dejando para el final y queda el último, que está magullado, que está... Por ahí usted y yo nos podemos sentir así, pero Dios dice, Él nos escogió. Él pensó en nosotros. Y dice que lo hizo antes de la fundación del mundo. Y eso es poderoso, hermano. Todo lo que habla acá, donde habla de reunir en Cristo todas las cosas, de cerrar ese propósito de salvación que continúa a través de la iglesia, en el sentido de aquellos que llevamos el Evangelio, la buena nueva. Hermano, todo esto lo pensó antes de la fundación del mundo. Y sigue diciendo, para que fuésemos santos apartados para Él, y sin mancha. O sea, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, santos. No hay gente que tiene una túnica, no, santo, una vida apartada para el servicio del Señor, y sin mancha, porque Él nos dio la victoria. Hemos estado cantando, Señor, que hemos sido hechos libres de la esclavitud del pecado. Por la gracia del Señor, Él nos perdonó los pecados, pero nos dio autoridad para decirle no al pecado. Y Él nos guía, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad para que caminemos en libertad siempre. Amén. Entonces podemos, es más, Dios vino a buscar una iglesia sin mancha y arruga. Mancha está hablando justamente de aquello que ensucia y aquello que corta nuestra relación con el Señor. Por eso en Cristo disfrutamos de toda bendición. Cuando el pecado nos corta esa relación, empezamos a caminar, hermanos, fuera de la bendición del Señor. Y después, en el versículo 11, habla de que en Él asimismo tuvimos herencia. Somos herencia de Dios y somos herederos de Dios, ¿sí? Vamos a profundizar, pero habiendo sido predestinados, habla de otra vez la intervención de Dios, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Designio ahí es habla de un plan. No habla de una cuestión, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver a ver si funciona esto. No, habla de un plan de Dios. Y cuando habla de su voluntad, está estableciendo que es un deseo en el corazón de Dios. Cada expresión de esta nos dice que no es una casualidad, que Dios le haya llamado, que Dios me haya llamado. Amén. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Otra vez la alabanza de su gloria. Nosotros que primeramente estábamos en Cristo. Está hablando ahí, te va a notar que habla de nosotros y de los otros. Nosotros es el pueblo judío que creyó, los judíos que creyeron en Cristo, y los otros son los gentiles. Pero aquí, hermanos, está hablando de que
No hay casualidades en su vida y en mi vida. Ni usted ni yo somos una casualidad. No hemos venido al mundo porque no pudieron no tenernos, ¿sí? Aún las personas, hermanos, que tengan un padre ilegítimo, no son hijos ilegítimos para Dios, si se encuentran con Él. Porque toda persona que ha nacido en este mundo ha sido por propósito de Dios. Amén. Entonces, no somos parte de una casualidad, sino parte de un propósito de Dios. Cuando hay definiciones, ¿no? Casualidad, la forma más concreta de decirlo, para que no nos mareemos, combinación de circunstancias que no se pueden prever ni evitar, ¿sí? Y pasó, caímos justo en esta isla. No, ahí había un propósito de Dios. Y propósito en latín habla de poner hacia adelante, es ánimo o intención de hacer algo. Entonces, no somos, usted ni yo no somos fruto de una combinación de circunstancias. Sí, se conoció un hombre, una mujer, nuestros padres, pues decidieron tenernos. No, porque previo a eso, Dios ya había determinado y había pensado en usted y en mí. No nos cabe en nuestra cabeza, ¿no? Porque no, ¿cómo puede ser? Pero Dios es eterno. Habla esto de la eternidad de Dios. Él no está contenido por nuestro tiempo, ni por nuestras limitaciones. Él es soberano, Él gobierna. Somos parte del propósito que Él tuvo, o que Él tiene en este tiempo, en esta tierra. Amén. Entonces Él supo cuándo íbamos a nacer y cuándo vamos a partir de este mundo. Él supo y sabe dónde íbamos a nacer, en qué familia, con qué padre, bueno, buenísimo, malo, malísimo, los que abandonaron, los que nunca se conocieron, etcétera, etcétera. Dios ya sabía todo eso. Y así todo nos permitió llegar al mundo, es porque tenía un propósito. Amén. Entonces esto habla de que usted y yo somos importantes para el Señor. Amén. Somos importantes para el Señor. Entonces esto, por eso habla Él de la alabanza y demás. Alabanza, hermano, es habla de reconocer lo que Dios ha hecho. Adoración es reconocer lo que Dios es, ¿no? Adoramos a Dios por quien es. Alabamos a Dios por lo que Él ha hecho y Él está haciendo en nuestras vidas. Entonces, hermanos, nosotros somos gente que debemos provocar alabanza a Dios. Debemos alabarle. Y la gente que nos rodea tiene que decir: qué extraordinario que es ese hombre, que esa mujer, las cosas que Dios hace, porque estoy seguro de que si Dios no hace lo que veo que le pasa, no puede ser explicado de otra manera. Porque cuando hay gente, hermano, con propósito, Dios trabaja en esa gente y a través de esa gente. Amén. Entonces, el hermano hablaba recién, bueno, después de ese milagro de que Dios lo libró a Pablo de la vida, de la muerte por esa picadura, después hubo una salvación, una familia que conoció a Cristo. Son propósitos de Dios. Donde hay gente que ha sido llamada con propósito, pueden haber milagros, pueden haber salvación, puede haber restauración, puede haber cambios. Amén. Entonces, hermanos, usted y yo, ¿por qué Dios nos trae esta palabra? Porque debemos salir de una mentalidad de casualidad y movernos por una mentalidad de propósito. Amén. Movernos por una mentalidad de casualidad y bueno, y vamos a ver.
vamos a ver qué se da. Vamos a ver qué sale, vamos a ver qué. Movernos con mentalidad de propósito es: si yo estoy aquí, si Dios me ha traído al mundo, si Dios me ha puesto en esta ciudad, si Dios me ha puesto en esta iglesia, Dios tiene un propósito para mi vida. Dios tiene un propósito para mi patrimonio. Dios tiene un propósito para mi hogar. Entonces nos movemos no por casualidad a ver qué es lo que pinta, sino: Señor, en tu propósito queremos movernos, queremos saber qué hay, cuál es el nuevo paso, qué tengo que hacer. Amén. ¿Me debe entender cómo es? Y por eso estamos hablando de que debemos salir de la mentalidad de casualidad. Nos afecta a la fe negativamente, nos lleva a la incredulidad. No. En cambio, movernos, hermano, con mentalidad de propósito. Soy un hombre, una mujer que Dios eligió para la gloria y la alabanza de su nombre. Tengo propósito en Él. Entonces no me muevo de cualquier manera en la tierra, en el mundo. Santo y sin mancha, escogido por Él, nación santa, adquirido por Él, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Es diferente cómo encaramos la vida. Y por eso Dios nos habla. Así como el universo no se maneja por casualidades, sino por leyes que Dios, una mente superior, creadora, un diseñador, estableció, así es para nuestra vida. De hecho, sea de paso, ¿se acuerdan que hace poco hablamos de la inteligencia artificial? Están preocupados ahora. Frenen un poquito con esto, porque se nos va a ir de las manos. ¿Por qué? Porque el hombre quiere replicar algo que todavía no entiende. El ser humano sabe un montón. Hay neurólogos y demás que saben un montón, pero no saben todo, cómo funciona aquel cerebro. Y eso que no saben lo quieren replicar en las computadoras. Y no saben qué es lo que va a pasar con todo esto, ¿no? No pasa lo mismo con el Señor. Es como meter toda una cantidad de programas y de iteraciones computacionales, de relaciones, de algoritmos y demás, y vemos qué pasa. Dios no es así. Dios sabe exactamente, porque Él nos creó, y Él nos creó con propósito. Amén. Entonces, nuestras vidas, hermanos, debemos edificarla en ese propósito, en ese llamado que Dios ha tenido para con nosotros. Hemos sido llamados por el Señor. Cuando el Señor estuvo en la tierra, llamó a sus discípulos, ¿sí o no? Síganme, los voy a hacer pescadores de hombres. Amén. Él los llamó. A Pablo lo llamó. A cada uno nos ha llamado, hermanos, porque Él nos ha salido en el encuentro. Entonces, primero, no debemos edificar nuestras vidas, porque el pensamiento de casualidad siempre es en función de lo que pase o de lo que digan. Primero, no debemos edificar nuestras vidas en función de lo que digan las demás personas. Dentro de unos días, parte del ámbito de la cristiandad, recuerdo, festejo el Domingo de Ramos, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso en la Biblia? Cuando Jesús entró en Jerusalén, las últimas semanas de vida. Esa gente que dijo, Hosana el que viene en el nombre del Señor, Hosana, sálvanos. 4 días después estaba gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Sí? No podemos confiar en lo que dice la gente, porque la gente cambia según circunstancias, según conveniencia. Usted y yo debemos edificarnos en el propósito, en el llamado que Dios ha tenido para nuestra vida. ¿Para qué nos llamó? Sabemos, hermano, que por Romanos 8, que el principal propósito de Dios es que seamos como Cristo, ¿sí? Eso es el general.
Pero además, hermano, nos ha colocado en un cuerpo con propósito, nos ha colocado en un lugar con propósito, nos ha colocado en una familia con propósito, nos ha colocado en una fábrica con propósito, nos ha colocado en un taller con propósito. Amén. Entonces, no debemos edificarnos en lo que la gente dice, no debemos edificar nuestra vida en lo que las circunstancias nos dicen. Dios ha estado hablando en este último tiempo acerca de esto. No debemos edificar nuestra vida en lo que sentimos, porque un día vamos a sentir, mire, en el libro de Santiago dice cómo trata los sentimientos con acción. ¿Está alguno alegre? ¿Qué tiene que hacer? Cante alabanza. ¿Está alguno triste? Haga oración. Todo espiritual. Nada de sentimiento, no tengo ganas, hay que acción, hay que poner en acción nuestra vida, y esa acción está relacionada con el propósito. No, yo no soy santo y sin mancha, yo he sido apartado por Dios. Él le mandó a su Hijo para que muriera por mi vida, para que me diera sentido y razón de ser. No puedo defraudar. Yo tengo que caminar al propósito del Señor. Así que no me guío ni por lo que dicen, ni por los sentimientos, ni por las circunstancias. Me manejo, edifico mi vida por la palabra del Señor, por lo que Él ha dicho de mí. Y Él dice que Él me escogió, Él dice que me predestinó para ser adoptado su Hijo, Él dice que me ha creado para la alabanza, la gloria de su gracia. Él dice todo lo que habla aquí en Efesios. Amén. Tenemos que tomar el ejemplo de Abraham. Abraham dice en la Biblia que es el padre de la fe. Él se movió por un llamado que Dios le dijo. ¿Sí? Todavía no había pueblo de Dios, no había Israel, no había pacto, nada. Dios lo llama de una tierra llamada Ur de los caldeos y le dice: vas a ir a la tierra que yo te voy a prometer y voy a hacer de ti una gran nación. Le dio otras palabras, ¿no? Pero para resumir, y Abraham caminó en esa palabra, hermano, se movió, edificó su vida en esa palabra, movilizó su familia con todos los errores que cometió en el camino. Y hasta estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo porque le creyó a la palabra del Señor. Creyó que Él lo sacrificaba y Dios lo iba a devolver a la vida. Cuando ni siquiera se conocía, ni siquiera, seguramente ni la palabra resurrección. Él creía porque edificó su vida en la palabra de Dios. Y estuvo dispuesto a adorar, a entregarlo todo por aquel que le había llamado. Amén. Así debemos edificar nuestra vida. Estamos leyendo en Efesios que nos ha llamado, nos ha elegido. Entonces, hermanos, somos personas especiales para el Señor. No por nuestros méritos, porque lo dice Él, por Él. ¿Sí? Él nos bendijo con toda bendición espiritual, no por nuestros méritos, por los méritos de Cristo, en Cristo. Amén. Y para finalizar, para ir finalizando, ¿hay alguien que esté interesado en que usted y yo no caminemos en el propósito de Dios, en el llamado de Dios? Nos quiere distraer, nos quiere ocupar, nos quiere bloquear, nos quiere evitar que cumplamos el propósito. Y eso, hermano, es lo que nos da satisfacción. Porque hemos sido diseñados por el Señor, pensados por el Señor. Lo dice el apóstol. Para que andemos en las obras que Él preparó de antemano. Dice ahí el mismo libro de Efesios. Amén. Efesios 2:9. 2:10. Porque somos hechura suya. Una obra de arte de Él. Él lo preparó, es intencional, no es casualidad. Vino al mundo a buscar, ¿qué podemos hacer? Y bueno, dejemos ver cómo pinta y en algún momento lo mandamos a San Luis, ¿sí? Por dar el ejemplo de mi vida, pero puede ser el suyo. No, hay un propósito de Dios.
Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, pero hay uno que a mí me impacta, que es el ejemplo de Daniel, de Sadrach, de Mesach y Abednego. O Daniel, Ananías, Misael y Azarías, es su nombre hebreo. 3 de ellos fueron expuestos a que tenían que adorar, ¿se acuerdan? Al estatua que levantó Nabucodonosor cuando sonaron los instrumentos. Ellos 3, Sadrach, Mesach y Abednego, dijeron, no lo vamos a hacer. Lo llevaron delante del rey Nabucodonosor y no lo vamos a hacer. Dios nos puede librar del horno, que iban a tirarlo a los que no lo hicieran, pero si no nos libra tampoco lo vamos a hacer, porque caminamos en la palabra de Dios, hemos sido llamados, somos un pueblo de Él, estamos bajo pacto, no nos vamos a mover, no nos vamos a arrodillar ante esa estatua. Entonces se enfureció tanto Nabucodonosor que hizo prender 7 veces el fuego, como estaba apurado, los mandó a tirar ahí nomás, y los que los tiraron adentro se murieron por la intensidad del fuego que había en ese horno. Pero hermano, pasó un instante que Nabucodonosor empezó a mirar adentro y dice, ¿no fueron 3 los que tiramos adentro? Sí, son 3. Porque yo veo que andan 3 ahí, como si nada les pasara, y un cuarto que parece el hijo de los dioses, ¿no? Según su cultura. ¿Qué les quiero decir, hermano? Hay alguien que nos quiere hacer arrodillar ante los diferentes ídolos que se levantan en este tiempo en este mundo, para que no caminemos en su propósito, en el ídolo de la imagen, del tener, del confort, de lo que fuera. Usted y yo podemos en Cristo no arrodillarnos. Y hay veces que hay circunstancias que parece que estamos en un horno por no arrodillarnos. Y pareciera que no vemos al Señor. No se preocupe, no dice en ningún momento el libro de Daniel que Sadrach, Mesach y Abednego vieron al cuarto. ¿Pero quién lo vio? Nabucodonosor. Aunque usted y yo no lo veamos, el enemigo sí va a ver al Señor que está al lado nuestro, hermano, que nos está sosteniendo para ayudarnos a cumplir el propósito para el cual nos ha llamado. Amén. Qué importante que somos para Dios. No se arrodille, camine en el propósito el cual Dios le ha llamado. Amén. Amén. Terminamos con Juan 6:38. Juan 6:38 dice, porque está hablando de Jesucristo, ¿no? El Señor Jesús, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús, hermano, tenía claro qué es lo que venía a hacer. Tenía claro los tiempos desde chico, cuando sus padres lo perdieron, lo fueron a buscar, estaba en el templo, ya desde chico tenía claro a qué había venido. Nosotros también estamos en los planes del Señor. Amén. Lo leímos en Efesios, en Romanos 8 y en innumerables versículos y capítulos de la Biblia. Así que estamos en los planes del Señor, no somos casualidad. Eso tenemos que ir. Yo de casualidad caí ahí, de casualidad caí en una iglesia cristiana de casualidad. No. Es un propósito del Señor. Amén. Y Dios no le va a abandonar. Los que iban en el barco eran 200, más de 200 personas las que iban en el barco con Pablo. Y Dios le hablaba a Pablo, no lo dejó. Escúchenme a mí, no va a haber pérdida, ¿sí? Llegaron con todo el barco desarmado, pero nadie murió. Dios siempre respalda a aquellos que caminan en su propósito. Amén. Aunque pasemos a veces por tormentas, por momentos de tristeza, Dios está a nuestro lado. Amén. ¿Cómo podemos conocer la voluntad del Señor? ¿Cómo podemos conocer el propósito de Dios para nuestra vida? Primero, hermano, la palabra. Acá nos va a guiar Dios cómo quiere que nos movamos, como el que estudia, el que trabaja, el esposo, la esposa, el padre, la madre,
el tío, el abuelo, ¿sí? Pero claro, hermanos, en la palabra de Dios no vamos a encontrar. Tenés que elegir la carrera de ingeniería para tu vida. Tenés que elegir a Claudia como tu esposa. ¿Cómo podemos saber todo eso, hermano? Primero, conociendo lo que Dios dice en su palabra. Y segundo, edificando nuestra vida en el propósito del Señor. Eso nos clarifica el panorama. Y para eso, hermano, debemos estar en comunión con el Señor. Servir al Señor con todo nuestro corazón. No cruzarnos de brazos espiritualmente, sino buscar al Señor, servir al Señor. Y en esa búsqueda de servir al Señor, de servir a nuestro prójimo, a nuestro hermano, en la iglesia y fuera de la iglesia, Dios va a ir demostrando propósito, va a ir inquietando nuestro corazón, afirmándonos con la palabra del Señor, con el discernimiento que nos da el Espíritu Santo, y vamos a poder caminar el propósito. Y hermanos, es algo extraordinario. Amén. Vamos a poder ver la mano de Dios, porque eso no quedó solamente para Pablo, para Sadrán, Mesach, Abednego, los discípulos, Esteban, Felipe, o algunos de los hombres y mujeres que aparecen en la palabra del Señor. Es la experiencia que cada uno de aquellos que Dios eligió y lo llamó con propósito podemos vivir si estamos dispuestos a caminar en obediencia a Él. Amén. Lo único que necesitamos es decirle en este día al Señor: Señor, dispongo mi voluntad como Jesús. No quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la voluntad del que me llamó, del que me envió. Amén. Invito que se coloque de pie, vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos recuerdas a través de la palabra y a través de algunas cuestiones que hemos hablado, Señor, de que tú no eres un Dios que improvisa, no eres un Dios de casualidades, que depende de la combinación de una serie de circunstancias que se den para que pueda salir adelante el plan que tú tienes, Señor, para una nación, para una familia, para una iglesia, para un hogar, para un matrimonio. Tú eres un Dios de propósito, y propósito habla de determinación, habla de decisión de alguien para hacer algo. Entonces tú nos hablas de que así como a cada elemento en la naturaleza, en el universo, tú lo has hecho con un propósito, a cada uno de nosotros, tus hijos, nos has llamado con propósito, Señor. Gracias, Señor, porque eso despeja esas dudas, esas incertidumbres que vienen muchas veces a nuestro corazón, haciéndonos pensar que no somos nada, o que no somos nadie, o que no servimos, porque tal vez a los ojos del mundo tenemos poco valor, tenemos poca presencia, poco dinero, poco conocimiento, lo que sea. No calificamos para ser un hombre o una mujer exitosa a veces para el mundo. Pero Señor, cuando tú nos hablas de que nos has llamado con propósito, caminar en ese propósito es lo que nos lleva a ser exitosos, es lo que nos lleva a tener plenitud en nuestro corazón, a disfrutar de la vida plena que tú obtuviste por nosotros a precio de sangre en la cruz. Señor, y queremos en este día agradecerte, Señor, porque el sistema en el que vivimos, Señor, nos lleva a movernos, a edificar nuestras vidas, en el que dirán, en las circunstancias, en lo emocional, o copiarle a alguien. Voy a hacer como hizo tal. A un Señor dentro del cuerpo de Cristo vemos copias, pero eso no es tu propósito.
tu propósito, Señor, es específico para cada una de nuestras vidas. Primero, que nos parezcamos más y más a Cristo, pero dentro del cuerpo de Cristo, dentro del lugar donde nos has colocado, tiene propósito para nuestra vida. No somos una casualidad, no es una casualidad que estemos trabajando donde tú nos has colocado, no es una casualidad que estemos en la familia donde tú nos has colocado, no es una casualidad que estemos en la iglesia donde tú nos has colocado. Tú tienes propósito, Señor, y queremos caminar en ese propósito, Señor. Para lo cual debe haber la disposición que hubo en tu Hijo Jesucristo. Porque por eso dice Efesios, Dios y Padre. Señor, cuando Él se despojó de su gloria y se hizo hombre, allí en esa condición estuvo dispuesto a hacer tu voluntad. Aprendió obediencia, dice la Escritura. Señor, y pudo llegar a decir, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Es lo que en esta noche queremos decirte, Señor. Habrá alguien que le diga, Señor, no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero caminar en tu propósito, edificar mi vida en lo que tú me has llamado a hacer en este tiempo, Señor. No quiero retrasar más el propósito para mi vida, no quiero postergarlo. Quiero, Señor, que tú me estés instruyendo, capacitando, afirmando para que pueda caminar en ese propósito, Señor. Para que un día, cuando esté delante de tu presencia, tú me digas, bien, buen siervo y fiel. Señor, gracias porque tú nos vas a respaldar. Hay veces que vamos a estar en medio de tormenta, tú nos vas a cuidar. Hay veces que vamos a estar como en un horno de fuego, tú nos vas a librar, tú estarás a nuestro lado. Señor, gracias porque siempre has dicho que nos vas a respaldar. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Gracias, Señor, porque tú nos afirmas, nos confirmas a través de tu palabra que es posible caminar en tu llamado, en tu propósito, Señor. Por eso en esta hora, precioso Dios, en el nombre de Jesús, queremos pedirte, Señor, en esta hora, que tu Espíritu Santo comience a tocar cada uno de los corazones de tus hijos, comience a direccionar, Señor, comience a obrar, a traer convicción, a traer dirección, Señor, para que podamos, Señor, movernos en el propósito eterno, en aquellas cosas que tú preparaste para nosotros de antemano para que anduviésemos en ella. Señor, no queremos transitar nuestra vida en este mundo sin caminar en tu propósito, sin obedecerte, sin, Señor, estar haciendo lo que tenemos que hacer, Señor, donde tú nos has llamado. Por eso aquí estamos, Señor, agradecidos primeramente por tenernos tan presente, Señor, que aun cuando ni siquiera estábamos en el pensamiento de nuestros padres o nuestros progenitores, tú ya habías pensado, Señor, en nuestras vidas. Qué glorioso, Señor. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no reconocer tu grandeza, tu señorío, tu autoridad, tu omnipotencia, tu omnisciencia, tu omnipresencia, tu eternidad, Señor? Pero también cómo no alabarte por lo que has hecho por nuestras vidas, Señor, y lo que estás haciendo cada una de ellas. Aquí estamos, Señor. Queremos cada uno de nosotros decirte, Señor, aquí estamos. Aquí estamos para hacer lo que tú quieras hacer con nuestras vidas, Señor. Queremos rendir nuestra voluntad a tu voluntad, Señor. Te bendecimos, Señor. Te honramos y queremos caminar en tu propósito, Señor.